Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Merkel declara que no es el momento para dar un paso importante adelante hacia la solución de dos estados. Delegados de judíos de origen árabe se reunieron con Abbas para impulsar las negociaciones. BDS acusa a ACOM de difamaciones. Nasrallah, líder de Hezbollah, declara que sus ataques tendrían el efecto de una bomba atómica sobre Israel. Son las noticias de hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales, como siempre, pero empezamos hablando de la canciller alemana, de Angela Merkel, que pareció indicar que está reduciendo la presión sobre Israel para que impulse un proceso diplomático con los palestinos. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí Netanyahu en Berlín, donde participan con varios de sus ministros en la sexta cumbre bilateral de ambos gobiernos, expresó que ahora no es el momento para dar un paso importante hacia la solución de dos estados, aunque destacó que es posible hacer mejoras en campos específicos y prometió la ayuda de Alemania para ello, especialmente en el área económica. Netanyahu se refirió a la iniciativa francesa para el proceso de paz, calificándola de cuestionable, ya que predetermina el resultado del reconocimiento a un Estado palestino que podría convertirse en otra dictadura islámica, y reiteró su posición de que hay una manera de promover la paz: negociaciones directas sin condiciones previas entre las partes. Bueno, esto es en el marco de que ya el año pasado se cumplían 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania. Recordemos el triste papel y terrible papel que desempeñó Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, cuando se creó el Estado de Israel, Israel no quiso entablar relaciones diplomáticas, y esto se postergó hasta el año 65. Cuando se iniciaron, el año pasado, como dijimos, se cumplieron 50 años y cada vez lo que ha demostrado esto, y también lo ha destacado Netanyahu en este encuentro bilateral, es que si Israel y Alemania han podido llegar a este nivel de entendimiento y cooperación después de lo que ha pasado, pues es que hay esperanza para la paz en cualquier otro terreno, porque digamos que una situación tan trágica como esa, difícilmente alguien se hubiera podido imaginar que 50 o 70 años después estaríamos en una situación totalmente distinta, igual que, por ejemplo, Francia y Alemania, que durante más de un siglo han estado enfrentadas en guerras constantes, ¿no? Y que hoy en día conviven perfectamente en armonía y en paz. Con respecto a las iniciativas de conversaciones, pues llama la atención esta declaración de la canciller, como dejando caer que ella también, a pesar, digamos, fuera del gobierno israelí, aprecia de que hay un problema para insistir y por la fuerza proclamar un Estado palestino de forma unilateral. Entonces, es muy difícil llevar adelante hoy en día este tipo de soluciones automáticas, que es lo que propone la iniciativa francesa. La iniciativa francesa dio un ultimátum, una cantidad de tiempo. Si no se ponen de acuerdo, pues van a reconocer unilateralmente al Estado palestino, y entonces eso es lo que supone Francia, que va a llevar a que se sienten a negociar la paz, pero en realidad lo que están haciendo es apoyar de forma totalmente parcial la posición de los palestinos, que no se sientan a negociar si no es con unas condiciones previas. El hecho de que haya conversaciones, pues lo ha destacado Netanyahu desde hace mucho tiempo, que está dispuesto a hacerlo, y la segunda noticia también tiene que ver con esto. El liderazgo judío israelí de origen sefardí y oriental ha lanzado una iniciativa de negociación a través de una delegación que visitó Ramallah recientemente y fue recibida por el presidente Mahmoud Abbas y sus principales asesores. El presidente de la delegación mantiene un contacto próximo con el primer ministro israelí. El encuentro se produjo el pasado 12 de enero, aunque se acordó que no se filtraría su contenido hasta hoy. La charla duró más de 3 horas y en ellas Abbas declaró estar dispuesto a reunirse con el premier israelí sin condiciones previas. En dicha reunión se habló de organizar en Marruecos una conferencia internacional. La delegación israelí pidió a la Palestina que ponga fin a la campaña de odio contra Israel por parte de los medios de comunicación palestinos y que se retiren de sus libros escolares todo lo que suponga un llamamiento a la violencia contra los judíos de Israel.
Sí, la verdad que no sabemos muy bien el alcance que pueda tener una reunión de este tipo, porque en definitiva no es una delegación del gobierno, simplemente es una delegación de la Federación de Judíos de Origen Oriental y Sefardí, que tienen una reunión supuestamente protocolaria con el presidente Abbas, pero llama la atención de que todo esto esté, digamos, embargada la noticia desde el 12 de enero pasado, o sea, prácticamente 5 semanas en que no se ha dado a conocer. Y eso es lo que nos da la pauta de que quizás esto no fue solamente un encuentro cordial o una iniciativa más, sino que pueda haber detrás alguna consecuencia positiva para las negociaciones. Esta noticia la estoy sacando de un artículo que escribe Enrique Zimmerman, que desde hace tiempo está insistiendo, el periodista israelí de origen portugués, está insistiendo en que existen determinadas iniciativas dentro del mundo árabe para incitar a un diálogo por la paz, un reconocimiento mutuo, no solamente que se soluciona el problema de la creación de un Estado palestino, sino que los países árabes también reconozcan la existencia de Israel y que entablen relaciones diplomáticas normales como con cualquier otro país del mundo. Y por eso quizás el embargo de esta noticia durante tanto tiempo tenga que ver con que dentro de poco haya algún anuncio, así esperamos, de una conferencia de paz en Marruecos, auspiciada por el rey de Marruecos, que en el contexto de lo que es el mundo árabe hoy en día sería una muy buena noticia porque es de las posiciones más moderadas que existen, ¿no? Entonces no está muy lejano físicamente del conflicto principal que se da en Siria, en Irak, en el que también están implicados Irán, Arabia Saudí, etcétera. Marruecos es un terreno más neutral en el que los palestinos quizás se sentirían con menos presiones para llegar a acuerdos y lo dicho, esto incluso el presidente de esta delegación le dijo, mire que nosotros no somos pacifistas, ni somos gente de izquierda de Israel. Es más, la mayoría de la gente, de los judíos de origen sefardí y oriental, de países árabes, pues votan a la derecha en Israel. Pero justamente de ahí viene el valor que pueda tener este acercamiento, porque si la gente de estas opiniones han decidido dar un paso de acercarse al presidente Abbas, que les ha respondido, que les ha pedido que recen por él para que llegue en vida a firmar un acuerdo de paz con Israel. Esperemos que así sea. De todas maneras, si se da algún paso, se dará en la dirección que determinen los dos implicados, el pueblo israelí y el pueblo palestino. No se hará por la presión ni de los franceses, ni de los alemanes, ni de los Estados Unidos, ni por supuesto de Irán o de otras potencias que puedan tener intereses. El problema, el conflicto entre Israel y Palestina lo tienen que resolver los israelíes y los palestinos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero que en la política internacional no se aplica desde hace muchísimo, que todo el mundo ha tratado de meter cuchara y sacar partido de la desgracia de estos dos pueblos, porque los dos pueblos están sufriendo con la situación actual. Seguimos, venimos a España ahora. El movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, conocido como BDS, acusa a la organización ACOM, Acción y Comunicación en Oriente Medio, de verter una serie de difamaciones contra ellos en una carta abierta al entrenador exmadridista Fernando Hierro, que se publicó hace unos días, en la que, según BDS, se nos acusaba de presión, coacciones y amenazas al futbolista, además de ser antisemitas y pretender que los terroristas actúen impunemente. En su réplica, el movimiento insiste en que Israel viola sistemáticamente los derechos de los palestinos, tal como documentan organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, o la misma ONU, a través del relator para los derechos humanos en esa zona, Richard Falk, que acusó a Israel de perpetrar políticas de limpieza étnica y apartheid. Finalmente apuntan desconocer si la falsa interpretación de ACOM es producto de un problema de comprensión lectora o de una tergiversación deliberada. Ya, y esto es la verdad que muy gracioso, y esto es una medallita que se tiene que colgar ACOM,
que el movimiento BDS reaccione contra ellos realmente es quizás lo más destacado de esta semana, ¿no? Es decir, que como diría el Quijote, ladran, señal que cabalgamos, porque les ha dolido. Les ha dolido y al BDS le está doliendo mucho lo que pasa en España, no solamente con ACOM, que es uno de los factores que están actuando para frenar este movimiento, sino también que en todas las iniciativas que está teniendo el BDS en España se topan con un muro infranqueable que es la ley. La ley, el movimiento BDS es ilegal, es un movimiento discriminatorio, es un movimiento racista y que pone el boicot, la desinversión y todas estas sanciones solamente sobre un pueblo de toda la tierra, como si todo el resto de la tierra viviera en un idilio universal y solamente los malvados israelíes cometen estos errores y estas tropelías y cita como grandes valedores de ello a, por ejemplo, Amnistía Internacional. Pero se olvida citar el BDS que el Amnistía Internacional condena los crímenes de guerra de Hamás. Entonces, ¿por qué no hay boicot a Hamás? ¿Por qué no hay un boicot a la Franja de Gaza? Y sí, organizaciones de flotillas humanitarias y apoyo incondicional a la población de Gaza cuando son ellos los que cometen crímenes de guerra. O citan la propia ONU a través de su relator de derechos humanos Richard Falk, que acusó de perpetrar política de limpieza étnica y apartheid. Sí, ¿y qué pasó con Richard Falk? Pues que fue destituido por decir esas barbaridades. Fue destituido, entonces, ¿qué van a citar? ¿A alguien que dijo eso, pero por decir eso fue destituido? Porque ni siquiera un organismo como Naciones Unidas lo puede reconocer una parcialidad y un trabajo tan mal hecho como el relator de derechos humanos. Y esto sin meternos con la fabulosa comisión de derechos humanos, el consejo que tienen en Ginebra, Naciones Unidas, que absolutamente en todas las reuniones el primer y único punto casi que se trata es Israel, 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 así todos los días. Es el único punto de la tierra donde se violan los derechos humanos. Una vez que se consigue eliminar a los israelíes y a los judíos, en general, esto lo he añadido yo de mi propia cosecha, pues se van a acabar los problemas del mundo. Esta es una vieja receta que han venido pregonando muchos pueblos, muchos grandes emperadores, muchos pequeños emperadores y muchos idiotas. Y muchos de ellos, pues desgraciadamente, tendrá que revisar el movimiento BDS, que nadie sabe quién lo dirige, porque esto es un movimiento. Esto es... digamos que el BDS tiene la misma estructura que las células terroristas modernas. Nadie es responsable de nada, solamente hay movimiento BDS. Entonces tú puedes montar el BDS en tu barrio, en tu calle o en tu ciudad y ya eres el BDS más importante de donde estás. Pero el BDS no existe y aparte el gobierno palestino, el gobierno de Mahmoud Abbas que estamos hablando antes, está en contra del BDS porque si se boicotea a Israel, se boicotean productos que producen los palestinos y que se mercantilizan, se exportan a través de Israel y lo que van a hacer es jorobar todavía más a la vida de los palestinos, que ya bastante dura la tienen, y no por la ocupación israelí, la tienen porque tienen una dirigencia que no se la merece nadie en este mundo. Terminamos hablando del secretario general del partido grupo terrorista chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, que ha acusado este martes a los gobiernos de Turquía y Arabia Saudí de tratar de prolongar la guerra en Siria para evitar un posible acuerdo que permita la continuidad en el poder del presidente Bashar al-Assad. Considera que han despertado ante la amenaza del Daesh porque el grupo al que apoyan está siendo derrotado. Además, ha acusado a ambas potencias regionales de aliarse con Israel para evitar que al-Assad permanezca en el país, asegurando que el objetivo de Israel es dividir Siria en 4 estados. Uno suní, uno alawí, uno druso y uno kurdo. Finalizó declarando que no hay que temer una guerra con Israel, ya que después de las 2 guerras de Líbano, Israel decidió que solo iría a la guerra si está garantizada una victoria rápida. En este sentido, ha advertido de que el disparo de varios cohetes contra la planta de amoníaco de la ciudad de Haifa, en el norte del país, podría causar una devastación similar a la de una bomba nuclear. Bueno, sí, esta fue la expresión que utilizó. Dijo, Líbano tiene la bomba atómica.
porque si nosotros bombardeamos la planta de amoníaco en Haifa, los efectos van a ser los mismos de la bomba atómica. Y yo le pregunto, fanfarrón, charlatán y estúpido Hassan Nasrallah, ¿por qué no la bombardearon antes? A ver si son tan listos y en el 2006 tuvieron una oportunidad y tienen 100.000 cohetes apuntando a Israel, ¿por qué no disparan esa bomba atómica y se acabó el problema que tienen en su vida? Si ese es el problema y se logra en un segundo, ¿por qué no lo hace? ¿Qué tiene? ¿Que es un espía israelí que está evitando el ataque contra Israel? Lo que es un mentiroso compulsivo y que ahora encima está enfermo terminal y va a sacar todas las pestes que aloja en su alma, va a tratar de dispersarlas como un ventilador maldito por el mundo. Pero aparte de todo esto, dicen, el objetivo de Israel es dividir Siria en 4 estados, uno suní, uno alawí, uno druso y uno kurdo. ¿Y eso en qué beneficia a Israel? Que haya un estado alawí, que es lo que hay ahora, o uno suní, que sigue siendo árabe, uno druso, pero que druso sirio, que bueno, igual podría aliarse con los drusos de Israel, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo más gracioso es que él acusa a Turquía y Arabia Saudí de todos los males, pero la peor acusación es que se están haciendo amigos de Israel. Que entablan, eso es lo peor, porque eso es lo que ningún árabe va a soportar, ningún musulmán puede soportar. Ya pueden matar a sus hijos y a su madre y a su hermana y violar a toda su familia, pero no ser amigo de un judío. Y eso en mi tierra tiene un solo nombre y es antisemitismo, judiofobia, como lo quieras llamar, y todos los demás son disfraces, son mentiras apoyadas, financiadas también desde Europa, que no reconoce al grupo Hezbollah como un grupo terrorista, a pesar de que, entre otras cosas, por ejemplo, han matado en mi tierra, en Argentina, a 85 personas ya hace muchos años y nadie ha dicho absolutamente nada. Todos son consolaciones, sí, hablaremos, que esto, que lo otro, pero Hezbollah está ahí y nadie les impone a ellos lo que leímos en la noticia anterior, boicot, desinversiones y sanciones. Al contrario, reciben las ayudas de todo un ejército de una primera potencia como Rusia y nadie abre la boca porque en este momento el gato está mirando para otro lado y los ratones hacen lo que quieren. Gracias, Jorge. Ahora viene Raquel con noticias culturales. Bueno, ya estamos en Noticias Culturales junto a Raquel, claro. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué No tal? te puedes librar de mí. No, ni quiero. ¿Qué va? Todo lo contrario. No conozco a otra persona que sepa más de cultura judía en España que tú. Hola, bueno. Te lo Muchas digo gracias, en serio. es mentira, te lo agradezco A lo mucho. mejor existe, pero yo no lo conozco. Existe, seguro. ¿Y le conoces o la conoces? Bueno, vamos a lo nuestro. Venga, vamos a lo nuestro. El Museo Sefardí de Toledo es noticia porque se ha actualizado con las últimas investigaciones sobre la judería y los cementerios de Toledo y con hallazgos arqueológicos en varias ciudades. En particular, Lorca, que ha cedido una yesería y una lámpara medieval de vidrio que hasta ahora solo se conocía a través de manuscritos. Desde ahora, las vitrinas de la sala tercera del Museo Sefardí, dedicada a nuevos hallazgos arqueológicos en sinagogas y juderías españolas, pues recoge información sobre el espacio urbanístico de la judería de Toledo y, por otra parte, presenta hallazgos arqueológicos en Sevilla, Segovia, Molina de Aragón, Besalú y ahora Lorca, que ha prestado lo que les comentamos, 2 piezas, un trozo de yesería y una lámpara de vidrio. Con los más de 3.500 fragmentos de vidrio que se encontraron en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad a partir del año 2003 y de las que les venimos hablando en Radio Sefarad, para construir el parador de turismo, se reconstruyeron una veintena de lámparas de vidrio, según explicó el alcalde de Lorca. Son lámparas medievales judías únicas en el mundo. No hay datadas de aquella época lámparas así. Son sagradas, por supuesto, para el mundo judío, y las únicas que existen son las de Lorca, y una de ellas está ahora en Toledo.
Bueno, pues qué bien. Sí, por un capricho de la historia, contó también el alcalde en la presentación de esta aportación que hace Lorca al Museo Sefardí de Toledo, los judíos moriscos y cristianos se marcharon del castillo en el que vivían para escoger la Vega, una zona más cómoda. Y desde ese momento nadie subió al castillo ni a la judería por miedo a la Inquisición, por lo que el tiempo fue sepultando la judería y ahora, gracias a eso, bueno, pues hemos podido contar con hallazgos como estas aportaciones que ha hecho Lorca al Museo Sefardí. Bueno, pues nada, vemos ciudades colaborando entre sí, ciudades con importantes legados sefardíes, colaborando, prestando ese material, pues nada, fantástico. Por Segovia y por, desde luego, Lorca también, ¿no? Y por Toledo. Eso, Toledo. Sí. He dicho Segovia. Has dicho Segovia. Quería Hace decir frío Toledo, también, perdona. Sí. Bueno, Quería ahora nos decir vamos a un Toledo, sitio gracias. muy cálido, Jordi. Sí. Y también es que El desierto cálido. del Sáhara. No tanto. Y también es cálido en lo que tiene de recuperación de su legado judío. Y es que por primera vez desde 1959 se ha celebrado un seminario de temática judía en Cuba, en La Habana. Oh, fíjate, claro, ahora que Cuba se está abriendo un poco, pues sí, claro, por supuesto la vida judía también con una historia difícil, vamos a decirlo así, pues Sí. mira, qué buena noticia. Pues mira, jóvenes latinoamericanos, bueno, me encanta el concepto que emplean en esta información que hemos recogido de Aurora. Apuntan latinoamericanos jóvenes _ adultos entre los 25 o 40 años, un término interesante, jóvenes adultos profundamente interesados por la cultura judía, la educación y el liderazgo, son los que han viajado hasta La Habana desde el 14 al 16 de febrero para participar en este seminario organizado por el Nathan Goldman Fellowship y patrocinado por el Memorial Foundation for Youth Culture. Es la primera vez, como les decimos, que este evento se celebra, que un evento de este tipo se celebra en Cuba desde 1959. El programa cubrió los desafíos únicos que enfrentan las comunidades judías en América Latina. En español e inglés, su tema fue la recomposición de la vida cultural judía en América Latina. Los participantes en el seminario se unieron a los participantes cubanos que se reunieron con la comunidad judía de la isla y bueno, este seminario pues ha permitido a cada comunidad compartir sus mejores prácticas con la meta de fomentar la asociación y la colaboración. Desde luego no ha sido fácil la vida para los judíos en Cuba y en las últimas épocas menos, ¿no? Pero bueno, pues vemos que aún así parece renacer de sus cenizas esa vida judía con actividades como esta y bueno, también nos alegramos de que a pesar de que los que están al poder en Cuba siguen siendo los mismos, pero bueno, parece que hay un lavado de cara que parece plasmarse en determinadas cosas y bueno, pues seguimos expectantes a esto. Y ahora visitamos un lugar que no visitamos habitualmente, pero que también programa actividades de interés judío. En este caso, les hablamos del Matadero y su actividad Obras Maestras para ver, leer y escuchar. Bueno, el Matadero es uno de los más importantes centros culturales de Madrid. Se llama el Matadero porque antiguamente era el matadero de la ciudad. Sí, y ahora es un espacio increíble, un espacio expositivo y actividades muy chulo, como tú dices. Sí, sí. Dicho de otra manera, muy bonito. Efectivamente, se conservan todavía las naves, donde, bueno, no evidentemente iguales, pero conserva parte de la arquitectura de su origen, que era, como dice Raquel, un matadero a las afueras. Claro. Entonces eran las afueras de Madrid. Y está en autobús, está a 15 minutos de la Puerta del Sol. Pero es que Legazpi era un pueblo antes, no era Madrid. Ahora ya está dentro de Madrid, pero era un pueblo aparte. Bueno, vamos al Matadero para ver dentro de esa exposición. Me imagino que hay nombres, firmas judías. Dentro de esta actividad hay una participación, un evento que nos interesa, que es un concierto, la Sinfonía número 9 en Re mayor de Mahler, que se va a poder escuchar este domingo 21 de febrero en la Casa del Lector. El director será Bernard Haitink. ¿Qué pieza has dicho de Mahler, perdona? La Sinfonía número 9 en Re mayor.
Número 9 es la última, creo. O no, me parece que la 10 era la última. Perdónenme, queridos oyentes, no me acuerdo. Bueno, por lo menos sabes más que yo, que tuvo 10 o 9. Es que hay algo de maldito en las sinfonías de los autores. Creo que es la 10ª, es inconclusa. Bueno, no me acuerdo muy bien. Bueno, Mahler, seguro que los oyentes saben más que nosotros. Mahler en Madrid. El domingo 21 de febrero. Domingo 21 de febrero. Raquel, mañana no voy a estar aquí por unos asuntos personales, pero desde luego volveremos a escucharnos. Por supuestísimo. Hombre, como no vuelvas... Antes o después volveré a las noticias. Y no de es Radio una Sabadell. amenaza. No, todo lo contrario, es un placer. Gracias y hasta la próxima. Chao.